hacer es tocar el tema del proceso contencioso administrativo en sí, ¿no? Como ustedes saben, el artículo 148 de la Constitución establece que uno puede acudir al Poder Judicial, a la vía jurisdiccional, para impugnar una decisión administrativa que cause estado, ¿no? Se ha producido un procedimiento administrativo, concluido un acto administrativo, usualmente contenía una resolución, y esa resolución nos desfavorece, nosotros no estamos de acuerdo y queremos impugnarla. Entonces, la Constitución, concretamente el artículo 148, nos dice que podemos acudir al Poder Judicial, ¿no? A través precisamente del proceso contencioso administrativo. Aunque la Constitución señala expresamente la acción contencioso administrativa. Voy a leer el artículo 148, dice: las resoluciones administrativas que causen estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa. Aquí, en primer lugar, hay que señalar cuál sería la resolución administrativa que cause estado, ¿no? Unos dirán aquella que agota la vía administrativa. Entonces, agota la vía administrativa, ya puedo ir al Poder Judicial. Otros consideran que es la resolución que se emite por el más alto órgano administrativo de la entidad. Estamos hablando de una municipalidad, de un gobierno local, regional, puede ser un ministerio, puede ser una entidad como Indecopi. Nosotros tuvimos un caso en el cual, por ejemplo, Indecopi, en la sala del tribunal de Indecopi, había declarado nula una resolución de primera instancia, una resolución emitida por una comisión de Indecopi. Entonces, el interesado, el administrado, consideró que podía impugnar esa resolución, ¿no?, emitida por la sala ante el Poder Judicial. Estaríamos ante una resolución que cause estado. Se cumpliría lo que dice la Constitución. ¿Alguien tiene alguna idea? Es en segunda instancia, ¿no? Sí, es en segunda instancia. Es una resolución en segunda instancia. Claro. Emitida por la sala de Indecopi, que ha ganado nula una resolución de primera instancia emitida por la comisión, ¿no? Indecopi usualmente hay dos instancias, ¿no? Está el tribunal y están las comisiones, ¿no? El tribunal tiene determinadas salas que son colegiados, las comisiones también son colegiadas, pero son de primera instancia. Entonces, hay una resolución que sube en apelación acá, y acá se dice que es nula, ¿no? ¿Esta resolución causaría estado? Hay que revisar la resolución porque si le dice que es nula, la persona seguro que está regresando a primera instancia, claro, con lo cual nuevamente tiene que pronunciarse. Exactamente. Entonces no causa estado. Así es. No causa estado. Definitivamente. Primero, toda resolución en segunda instancia causa estado. ¿Ya? No hay que confundirse, ¿no? A veces piensan, bueno, ya agoté la vía administrativa, entonces ya puedo recurrir al Poder Judicial. Las resoluciones que causa estado se pronuncian sobre el fondo de la cuestión, ¿no? He pedido una licencia a la municipalidad, me la han denegado, apelo y me declaran infundado el recurso de apelación. Y expresamente me dicen que se da por agotada la vía administrativa. Entonces ahí sí ha causado estado esa resolución y puede impugnarla ante el Poder Judicial. En el primer caso, en el caso de Indecopi, esa demanda va a ser declarada improcedente al inicio, ¿no? Desde el inicio, desde el saque, como se dice en un término jurídico. Entonces hay que tener presente eso. Y después, acá se dice susceptible de impugnación mediante la acción contencioso administrativa. La acción contencioso administrativa. La Constitución fue elaborada básicamente por constituyentes asesorados, obviamente, en cuanto a la redacción, por abogados, expertos en derecho constitucional, es obvio, ¿no? Y en derecho procesal constitucional. Pero estos constitucionalistas no son necesariamente buenos procesalistas, ¿ya? Entonces, para ellos, acción
sería igual a proceso. ¿Ya? Desde el punto de vista de la teoría general del proceso, esto no es así, ¿no? Nunca la acción es un derecho que tenemos todos nosotros, como ustedes conocen, para acudir solicitando tutela, ¿no?, al Estado a través del Poder Judicial. Un derecho abstracto, en fin. Pero el proceso ya viene a ser, ¿no?, la serie continua de actos que concluyen en una decisión final que va a poner término a una controversia jurídica, ¿no?, a una controversia jurídica o a una incertidumbre que puede ser así en el segundo caso. Entonces, lo que en la Constitución se denomina como acción contencioso administrativa ha sido posteriormente aclarada ya con la ley 27584, donde correctamente se denomina como proceso, ¿no? Entonces, lo correcto es decir un proceso contencioso administrativo, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo presente desde el punto de vista de la técnica, ¿no? Ahora, ¿por qué en la Constitución se establece esta posibilidad de impugnar las resoluciones administrativas? Porque, como ustedes conocerán, el Poder Judicial es un órgano de control, ¿no? Y en este caso, ¿qué está controlando? Está controlando la actuación de las entidades administrativas, la actuación, ¿no?, de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el gobierno central. Todo eso es controlado por el Poder Judicial en base a esa conocida teoría de checks and balance que han diseñado los anglosajones, que son los pesos y contrapesos que tiene que haber entre las diferentes entidades, poderes públicos, ¿no? La idea es que el poder no esté en pocas manos, sino que el poder esté distribuido. ¿Y cómo hago eso? Mediante controles, ¿no? Entonces, por ejemplo, el poder legislativo va a controlar obviamente los actos del Ejecutivo, si le delega facultades para que legislen vía decretos legislativos, después va a controlar ese tema. Eventualmente derogará la norma si la considera ilegal y constitucional. Y así, los diferentes poderes se van controlando y el Poder Judicial en este caso va a controlar la actuación administrativa tanto del Poder Ejecutivo como de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los organismos constitucionales autónomos y las entidades públicas a nivel general. Entonces, ustedes ya pueden darse cuenta de la magnitud, ¿no?, de materias que se ven en un contencioso administrativo. Nosotros en la sala estamos viendo un tema previsional, ¿no?, un jubilado que quiere que incremente su pensión. A continuación vemos un tema de municipalidades. Me han puesto una multa por invadir la vía pública, por cometer la vía pública, por no tener la autorización para mi aviso, en fin. Y después de repente vemos un caso de Indecopi, ¿no?, de competencia desleal, ¿no?, o casos contra los tribunales de los organismos reguladores, los interos y el MIN. Y cada ámbito tiene su propia reglamentación, ¿no?, reglamentos, resoluciones directorales, circulares, etc. Entonces es básico, obviamente, contar con un sistema de base, ¿no?, base informativa, base legal, en fin, hay varios en el mercado. Nosotros en el Poder Judicial tenemos el SPIC, Sistema Peruano de Información Jurídica, que lo elabora el Ministerio de Justicia, ¿no?, que periódicamente es actualizado. Entonces, frente a esta diversidad de materias, hay que poderse buscar las normas pertinentes, los reglamentos, en fin, de tal manera de que podamos interpretar las normas y darle la solución al caso concreto. Entonces es una materia bastante amplia, contencioso.
Es más, muchos magistrados no les gusta ir acá, porque aparte de la enorme carga que hay, ustedes ya habrán escuchado hablar, también está el tema de la variedad de materias, lo que acabo de decir. Pero a un civilista, a un laboralista que está metido en su campo, sacarlo de ahí y ponerle a ver estas diferentes materias, no es que se va a especializar en todo esto, pero sí va a tener que interpretar y cambiar sus paradigmas, porque el derecho administrativo tiene sus propios principios, ¿no es cierto? Entonces hay que aplicarlos, hay que enfocar el tema de diferente manera, ¿ya? Bueno, el proceso contencioso administrativo también está previsto por la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Ahí también está previsto en los siguientes términos. Se dice, los actos administrativos, ojo, ya no estamos hablando de resoluciones administrativas como decía la Constitución, los actos administrativos, y esto es mucho más amplio, porque una resolución siempre va a contener un acto administrativo, pero no todo acto administrativo va a estar contenido en una resolución. Un oficio, por ejemplo. Un oficio no es una resolución, pero con ese oficio pueden decidir una petición que yo hago, ¿no? Y me pueden decir que no. La ONP, por ejemplo, ¿cómo le contestan a los jubilados? Es una especie de memorándum, ¿no? Entonces, en la 27444, con mayor técnica, obviamente una norma elaborada por especialistas en derecho administrativo, se dice: los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados en el Poder Judicial en el proceso de atracción. Proceso contencioso administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política del Estado. Un enfoque mucho más técnico, mucho más centrado. Finalmente, sobre este punto, tenemos al texto único ordenado de la ley 27584. Esta es la ley que regula el proceso contencioso administrativo, ¿no? Y actualmente está vigente el TUO, que es el texto único ordenado, que ha sido aprobado por el Decreto Supremo 013-2008, ¿no? Vigente desde agosto del 2008. Entonces, obviamente que todas las demandas que se interponen ya están regidas por esta norma. Pero las demandas que se interpusieron antes de la vigencia todavía se van a ver bajo el texto de la ley 27584 y las modificatorias pertinentes, ¿no? Entonces, no es extraño que haya procesos en giro que todavía se están tramitando bajo este texto vigente, ¿no? Y por supuesto, los procesos a partir de agosto del 2008 están ya con el tubo. Nosotros lo que vamos a hacer es examinar el tubo. Vamos a hacer algunas referencias, obviamente, al texto primigenio, ¿no? Pero nos vamos a seguir a la norma vigente, ¿no? ¿Qué dice el tubo de su artículo 1? Dice: la acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración. Esto es lo que comentaba hace un momento, ¿no? El control jurídico de las actuaciones de la Administración. Entonces, el Poder Judicial, en base a los pesos y contrapesos que establece la Constitución, para que el poder no esté en pocas manos, ¿no? Porque cuando el poder esté en pocas manos, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? A ver, una dictadura, ¿no? Una dictadura que controla todo, ¿no? Cuando el poder está repartido, ¿no? Y recíprocamente controlado, entonces estamos ante un Estado de Derecho, ¿no? Un sistema democrático. Y esa es la función, en principio, del contencioso. Vamos a controlar lo que hace la administración para ver si esa actuación se condice o no con la Constitución y con la ley, ¿no?
para ver si está revestida de legalidad. Pero también la finalidad del contencioso es la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Lo que en doctrina se conoce como el proceso de plena jurisdicción, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Anteriormente, con un contencioso, lo que se buscaba que era el control, ¿no? Vía la nulidad o la ineficacia de la resolución o acto administrativo, ¿no? Pues acá nos quedamos. En la sentencia se declaraba nula la resolución tal de fecha tal, o ineficaz la resolución de tal de fecha tal, y se acabó. Ahora, con la plena jurisdicción, además de declarar esto, no siempre, pero es totalmente factible, ¿no? Además de declarar la nulidad, declarar el derecho. Un tema previsional, señor. Yo tengo los requisitos de años de aporte y edad para acceder a una pensión de jubilación, sin embargo la ONP me ha denegado mi derecho, ¿no? Y me ha sacado una resolución donde me dice que no tengo el derecho, ¿no? Donde se rechaza mi solicitud. Entonces, si efectivamente se verifica que cumple con los requisitos, lo primero que se hará en la sentencia será declarar nula esa resolución, ¿no? Nula, y lo siguiente será ordenarle a la ONP que emite una nueva resolución otorgándole una pensión de acuerdo al régimen que corresponda, al 19.990, 25.30, una renta vitalicia, etc. Entonces vean ustedes el cambio cualitativo que ha existido. Pero este cambio no ha sido fácil, no ha sido sencillo, ¿no? Porque siempre se estuvo hasta acá nomás. Solamente se declara la nulidad. No se podía ir más allá. Ahora sí, no solamente declarar la nulidad, sino también puedo declarar el derecho. Plena jurisdicción. Entonces, esto tiene su antecedente, obviamente, la evolución que ha habido respecto a la actuación del Poder Judicial de los jueces en el sistema romano-germánico, en esa familia a la cual pertenecemos, ¿no? Después de la Revolución Francesa, ¿no? Ya que los jueces del antiguo régimen, los jueces sometidos al poder de los reyes, eran designados, eran totalmente inconstitucionales al poder, ¿no? Los revolucionarios franceses no confiaban en absoluto en ellos y consideraron que la ley era la que debía primar, lo cual es cierto. Entonces, como la ley provenía del Parlamento, y el Parlamento era el pueblo, eran los representantes del pueblo, era la manifestación de la voluntad popular. Y por lo tanto, tenía que ser aplicada la ley. No cabía interpretarla. Por eso esa frase que ustedes han escuchado solamente, que el juez era boca de la ley. Nada más. Pero eso ha ido cambiando, ¿no? Y ahora se admite una labor interpretativa y creadora del juez dentro, obviamente, del marco constitucional, dentro de los grandes principios de la materia en la cual se desarrolla el caso, ¿no? Y por eso es que ya se da más allá y se declara el derecho, ¿no? Entonces, en esta definición del contencioso, en esta finalidad del contencioso que establece el artículo primero del TUO de la ley 27584, tenemos dos cosas: el control jurídico que hace el Poder Judicial, ¿no? de la actuación de la administración, y la tutela de los derechos e intereses de los administrados vía la plena jurisdicción, ¿no? Entonces acá podemos ver que cuando hacemos un control jurídico de la actuación de la administración, estamos viendo la parte orgánica, si se quiere, de la Constitución, ¿no? Porque en la parte orgánica de la Constitución ahí se establece cómo se distribuye el poder, cómo se conforma el Estado, ¿no? Cuántos poderes hay, cuántos organismos constitucionales hay y cuáles son las funciones de cada uno, ¿no? Y cuando hablamos de la facultad de plena jurisdicción, estamos hablando de la parte dogmática de la Constitución, ¿no? Estamos hablando de los derechos fundamentales que son inherentes a cada uno de nosotros, ¿no?
y por lo tanto a cada uno de los administrados. Entonces, esas son las finalidades del contencioso administrativo. Y en ese marco es que vamos a abordar el tema del desarrollo de este proceso, ¿no? Obviamente no podemos tocar el íntegro del proceso porque sería muy largo y llevaría varias clases, pero sí vamos a tocar el tema del desarrollo del proceso de contencioso administrativo. Estamos hablando concretamente de los artículos 18 a 28 del TUO. Acá son los artículos 18 a 28. ¿Qué vamos a abordar acá? Vamos a abordar el tema de la modificación y ampliación de la demanda. Como les dije al inicio, he enviado esto, seguramente se lo van a repartir después, ¿no? Vamos a abordar los plazos para presentar la demanda, el agotamiento de la vida administrativa, las excepciones al agotamiento de la vida administrativa, los requisitos de admisibilidad, la improcedencia de la demanda, la remisión de los actuados administrativos, el efecto de la admisión de la demanda, las vías procedimentales, o sea, el proceso urgente y el procedimiento especial, como se denomina la norma a esta vía procedimental. Finalmente, la notificación electrónica que se da simplemente una mención. Bien, entonces, como ya estamos ubicados dentro de lo que es la finalidad del contencioso, ¿no? Ya sabemos que sirve para controlar la actuación de la administración y para tutelar los derechos fundamentales, los derechos de los administrados, ¿no? Vía la facultad de plena jurisdicción. Podemos entrar a abordar la modificación y ampliación de la demanda. En el artículo 18 del TUO, ¿no? En el artículo 18 del TUO se dice: el demandante puede modificar la demanda antes de que ésta sea notificada. Obviamente que después de ser notificada habría toda una complicación, ¿no? Para modificar la demanda, porque tendrían que duplicarse, entre comillas, los plazos, ¿no? Porque una vez que me notifican una demanda, yo ya sé a qué atenerme, ¿no? Ya sé qué voy a hacer. Voy a plantear excepciones, defensas previas, voy a negar, contradecir, voy a ofrecer determinados medios probatorios, etc. Pero si después me dicen: oye, aparte de eso, hay esto más, nuevamente tendría que hacer eso, ¿no? Por eso es que en esta parte se dice antes de que esta sea notificada. ¿Ya? Y esta modificación de la demanda antes de que sea notificada la contraparte puede ser, no puede ser en todo lo que ustedes quieran, puede ser en las pretensiones, puede ser en los medios probatorios, ¿no? Puede ser a quienes estoy demandando, a quienes estoy emplazando. Pero la propia norma establece la facultad de ampliar la demanda. Entonces no estamos hablando de una modificación que es solamente factible hasta antes de ser notificada. Además de una ampliación, y esta sí se puede hacer después que es notificada, ¿no? Entonces la ampliación puede ser hasta antes de la sentencia, ¿no? Lógico. Yo no podría ampliar una demanda después de la sentencia. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo el juez va a poder resolver? Ya la ley se fija, pues cuando la ley está delimitada, está fijada, ¿no? Y después de haberse actuado los medios probatorios pertinentes, ahí recién se puede emitir la sentencia, el procedimiento final. Entonces, sería absurdo que después de sentenciar yo pretenda ampliar mi demanda. Si se me quedó algo, ya tendré que iniciar otro proceso, ¿no? Ahora, el Tribunal Constitucional en los casos previsionales
ha incorporado nuevas pretensiones accesorias vinculadas precisamente al derecho fundamental a la pensión. Por ejemplo, estoy pretendiendo que se me otorgue mi pensión a partir de determinada fecha, cumplo con los requisitos, ¿no? Pido que me paguen los devengados, ¿no? Las pensiones que debí percibir desde determinada fecha, pero me olvidé de poner los intereses. Ustedes saben que de acuerdo con el principio de congruencia, el juez tiene que fallar de acuerdo con los peticionados. Yo no puedo agregar más pretensiones. Si no, me van a denunciar, me van a decir que estoy parcializado con otra parte. Pero el tribunal sí puede. No, porque, en fin. Entonces, incluso ha sacado un precedente vinculante para que en los casos en los cuales no se demanden los intereses legales, se puedan otorgar. Pero como es un precedente vinculante, ya hay un amparo, una cobertura, ¿no? Pero si no existiera, entonces eso no sería factible, ¿no? Entonces, como les decía, también puede emplearse la demanda siempre que antes de la expedición de la sentencia se produzcan nuevas actuaciones impugnables que sean consecuencia directa de aquella o aquellas que son objeto del proceso, ¿no? Y acá vamos a poner un ejemplo. Una empleada de una municipalidad presenta una solicitud para que su contrato sea considerado a plazo indeterminado. La municipalidad le contesta y le dice que no. Apelan y declaran infundada su apelación. Acá se agotó la vía administrativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace esta señorita? Se va al poder judicial, presenta una demanda contra esta segunda decisión. Empieza el proceso y como había pedido, porque ya estaba contratada a plazo fijo, había pedido ser contratada a plazo indeterminado porque ya tenía cierto tiempo, ya los de la municipalidad la pusieron en la mira. Y un día le dicen, ¿saben qué? Ahora te vas porque tu contrato ya terminó. Y le hacían firmar los contratos periódicos, ¿no? Un modus operandi que tienen muchas entidades. Entonces, ¿qué hizo ella? Estando en giro mi proceso para unificar la decisión que rechazó mi pedido para que mi relación laboral esté sujeta a un contrato a plazo indeterminado, me han cesado, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Amplió la demanda. ¿Para qué? Para que también se declare la nulidad del oficio, ¿no?, en el cual se me comunicó que ya mi contrato de trabajo había concluido, ¿no? Obviamente todo esto antes de la sentencia. Entonces, cuando esta decisión, ¿no?, del oficio en la cual le comunican que ya no va más, obviamente que tenía una relación con la solicitud, ¿no?, una especie de consecuencia, una relación causa-efecto, había conexidad. Entonces, es razonable y se adecua a los principios de economía procesal que el administrado pueda ampliar su demanda cuando precisamente la nueva actuación de la administración, en este caso el oficio en el cual le comunicaban que ya cesaba, tiene conexidad con la actuación administrativa que inicialmente se impugnó, ¿no?, que era ese rechazo a que el contrato sea considerado a plazo indeterminado. Entonces, ahí sí lo puedo hacer, ¿no? Tiene que haber esa ligación, ese vínculo, ¿no? Porque si no lo hay, tampoco se puede hacer, pues, ¿no? Yo no puedo, siguiendo con el ejemplo de mandar acá, oye, considera mi contrato a plazo indeterminado, y da la casualidad que también tengo un negocio en la jurisdicción y no me han dado mi licencia. Entonces amplío mi demanda para que me den mi licencia también. Ahí no habría nada de conexidad, ¿no es cierto? Será la misma parte, pero no es la misma materia. Entonces es importante que haya esta, como dice la norma, dice nuevas actuaciones impugnales que sean consecuencia directa de aquella o aquellas que son objeto del proceso.
Hay que cumplir ese requisito y obviamente que esto sea antes de la sentencia. ¿Qué pasa cuando amplió mi demanda y el juez considera que sí hay conexidad, ¿no? Y que la causa todavía no se ha sentenciado? Se tiene que correr traslado pues a la otra parte, obviamente, ¿no? Para garantizar el derecho de defensa. Eso es elemental, el contradictorio, porque ¿cómo me vas a ampliar la demanda y después el juez sentencia? Oye, ¿yo he demandado? Yo tengo que contestar la ampliación, ¿no? Y la contestaré con todos los medios que tengan mi alcance, pues eso, de repente excepciono, ¿no? Niego, contradigo, ofrezco los medios probatorios que considere pertinentes, pero se me tiene que garantizar mi derecho de defensa. Entonces, si se amplía la demanda y el juez considera que es viable la ampliación, entonces tiene que correr traslado pues a la otra parte, el demandado, por 3 días, para que pueda ejercer su derecho de defensa. Si no, estaríamos incurriendo en una arbitrariedad. Entonces, hay que observar este traslado, ¿no? Este traslado. Esta posibilidad de ampliar la demanda también está prevista en el artículo 8 del TUO, ¿no? Ahí también se indica de que se pueden acumular pretensiones, ¿no? Y pretensiones que surjan después de haberse iniciado el proceso, porque el administrado no es adivino para saber que después, en este caso, la administración iba a actuar así, ¿no? Ahora, para terminar este punto, anteriormente, con el texto primigenio de la ley 27584, antes del TUO, antes de agosto del 2008, la norma pertinente establecía que había que reservarse el derecho de ampliar. O sea, yo en mi demanda en un otro sí tenía que poner, me reservo el derecho de ampliar la demanda ante futuras actuaciones de la demandada, emplazada, ¿no? Pero eso ya ha sido suprimido. Ahora con el TUO ya no es necesario reservarse el derecho. Lo que pasa es que anteriormente hacían una especie de imitación de lo que establece el Código Procesal Civil para ampliar demandas civiles, pero eso se hace por la cuantía, ¿no? Por ejemplo, estoy demandando desalojo por falta de pago y, bueno, el proceso va a empezar ahora en agosto, optimistamente la sentencia estará en febrero. ¿Y qué pasa durante esos meses? Entonces me reservo el derecho de ampliar pues, la renta que se vaya devengando. Eso que va a implicar que se eleve la cuantía. Eso que tiene su lógica en lo civil no tiene su lógica en lo contencioso administrativo, porque ahí yo no sé cómo va a actuar la administración. Entonces, no es previsible, ¿no?, que se tenga que ampliar la demanda, como si lo es en civil, ¿no? En civil sí es previsible porque, claro, la renta se sigue devengando, el sinvergüenza se preocupa, mi inmueble sigue ahí, entonces yo dejo de percibir esa renta, entonces me conviene ampliar. Pero acá no, pues el contencioso no, por eso se ha suprimido este requisito de la reserva, ¿no?, que antes había. Ahora ya no hay reserva, ya no hay necesidad de reservar eso. Bien. Ahora vamos a entrar a ver el tema de plano para presentar la demanda, ¿no? Ustedes saben que el tiempo es vital en el derecho, ¿no? El maestro Silva Vallejo, cuando comenta la teoría tridimensional del derecho, hecho, valor y norma, ¿no?, la de Fernández Cesareo y Miguel Real, él le agrega otra variante, habla del tiempo, ¿no? Y el tiempo y su incidencia en el derecho, ¿no? Y estamos hablando acá de plazos, y plazos, obviamente que estamos hablando de tiempo, ¿no? Plazos para presentar la demanda, es el artículo 19, ¿ya? Plazos para presentar la demanda. En primer lugar, los plazos que están en el artículo 19 del TUO, de la 27584, aprobado por el Decreto Supremo 03/2008 JUS, son plazos de caducidad. Ojo al dato, ¿eh? Son plazos de caducidad, y eso es grave, ¿eh? Ustedes ya saben la diferencia entre prescripción y caducidad, me imagino, ¿no?
La caducidad extingue la acción y el derecho, ¿no? Extingue la acción y el derecho. La caducidad no admite interrupción ni suspensión. La caducidad puede ser declarada de oficio. La prescripción solo puede ser declarada de parte, de parte. El juez no puede, de motu propio, declarar la prescripción, ¿no? Así advierta que el derecho de acción ha prescrito y que por una mala defensa el emplazado no ha deducido la excepción de prescripción y diga, ya con esto resuelvo el caso. No lo puede hacer, porque la prescripción es a pedido de parte, ¿ya? Pero ¿qué ocurre con la caducidad? Ahí sí lo puede hacer, porque en la caducidad se permite la actuación de oficio del juez. Entonces, si decimos que los plazos para presentar la demanda en el contencioso son de caducidad, estamos hablando de un tema muy serio, ¿no? Un tema en el que si yo lo acciono oportunamente, voy a perder la acción y el derecho, sobre y cabra, no me queda nada, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Y Giovanni Priori, que es un autor nacional, cuestiona que se apliquen plazos de caducidad en el contencioso, sobre todo si una de las finalidades del contencioso es la tutela de los derechos de los administrados. Él dice, vamos a dejarnos sin derecho. Y efectivamente, pues eso es lo que establece la norma. Al establecer un plazo de caducidad, se acaba mi posibilidad, ¿no?, de reclamar, de obtener un derecho. Acá es importante concordar estos plazos de caducidad que vamos a ver con lo que se dan los artículos, entre otros, ¿no? En 2006 del Código Civil, el tema de oficio, que el juez puede actuar, ¿no?, de oficio, y en 2007 que el plazo se cumpla aunque cae el día inhábil, ¿no? Así caiga domingo, feriado, opera la caducidad. No es como el Código Procesal Civil que dice si cae en día inhábil se entiende que es el día siguiente. Aquí no, ¿eh? Aquí opera el plazo especial de la caducidad. ¿Por qué le estoy dando tanta relevancia a este tema? Porque es perfectamente posible que una demanda que en contencioso por la carga, la enormidad de la carga, se haya demorado en ser resuelta, se ha emitido la sentencia después de un año, llega a la sala y la sala resuelve en unos 4, 5 o 6 meses, la sala contenciosa advierte que hay caducidad. Si hay caducidad de oficio, así el demandado no lo haya dicho, puede declarar improcedente la demanda. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos plazos. El numeral 1 del artículo 19 dice: el plazo de 3 meses desde el conocimiento, notificación de la actuación impugnada. ¿No? Tenemos 3 meses, que es un plazo corto, ¿no? Desde el conocimiento, notificación de la actuación impugnada. Entonces distingan ustedes, ¿ah? Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la notificación. ¿Ah? Acá el ejemplo, no sé si alguno de acá es miembro de la policía. ¿Alguien de la policía? ¿Nadie? Bueno, hay muchas demandas de ex policías que han sido pasados al retiro y quieren volver a su institución. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, su resolución de pase al retiro se emitió el año 2004, ¿verdad? Como los expedientes administrativos no se manejan bien, qué sé yo, en su expediente administrativo no está el cargo de notificación de esta resolución. Cargo no hay. No hay cargo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen, ahora ya quiero regresar, ya la boleta en la calle, ¿no?
año 2012, voy, le digo a mi promoción, oye, notifícame, pues. Notifícame, porque a mí no me ha notificado. Si quieres revisar mi expediente, no está el cargo. ¿Verdad? ¿No? Allá. Entonces te notifico una constancia de enterado, así le llaman ellos. Con fecha 20 de agosto del 2012. Ah, me has notificado. Pero yo estoy de acuerdo con esta decisión, pues. A mí no me dieron pasar al retiro. Así que reconsidero, apelo y en los 3 meses presento mi demanda contencioso administrativa. En los 3 meses que dice el numeral 1 que tienen que ustedes ahí. ¿Eso es razonable? ¿Es válido? ¿Qué piensan? No, él que ha hecho los 8 meses, él ha tomado conocimiento de la resolución. Por supuesto que he tomado conocimiento. Está dedicado a otras actividades, no está cumpliendo. Por supuesto, obvio. Has tomado conocimiento porque ya no trabaja, ya no le paga el Estado. Al menos la policía ya no le paga. Entonces, ¿cómo puede hacer toda esta simulación y decir, oye, no? Recién me ha notificado, así que comienzo a agotar la vía administrativa, vía reconsideración, apelación, y finalmente voy al Poder Judicial dentro de los 3 meses. Entonces, por eso es el que tiene conocimiento. Y el propio Tribunal Constitucional ha emitido sentencias en ese sentido, ¿no? El propio estado de pase al retiro implica que está asumiendo, pues ya sabe, que ya no está trabajando para la policía. ¿Cómo puede pretender que después de varios años se le notifique para enterarse? ¿Ya? Después tenemos el sí. Claro, pero no le dieron la formalidad. La formalidad no se ha cumplido. Claro, es cierto que la formalidad no se ha cumplido, pero ese incumplimiento de la formalidad, ese incumplimiento no le impedía a él reclamar. Era consentido, más bien. En ese momento no le interesaba, ¿no? Bueno, ese es otro tema, ¿ya? Ese es otro tema, pero acá estamos hablando de la posibilidad de impugnar esa decisión. Si no me han notificado, pido que me notifiquen. Porque, pongamos que me pasa a retiro, voy el día siguiente, me cuadro, hoy tú ya no estás acá, ¿cómo que no sé nada? La averiguo, hasta reclamo. Por hecho, nomás que no lo abonó, por hecho, no le hizo salario. Claro, él está Por supuesto. consintiendo después De repente está pues ahí en la frontera y cuando recién va a cobrar se entera que no. Ya tiene No, conocimiento. pero inmediatamente tiene que actuar. Tiene que actuar, o sea, es lo razonable, es lo lógico, ¿no? O sea, ok, no hay una formalidad, pero eso no me impide, no me constriñe a actuar. Como ya tomé conocimiento, entonces, ¿qué pasó? Tengo que actuar, notifícame. Ahí sí, notifícame. Y si no me quieres notificar, te mandaré pues un proceso de cumplimiento, ¿no? Eso es un error del funcionario. Más que error del funcionario, yo diría que en la mayoría de los casos es una viveza del funcionario. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, no. Es que pasa mucho tiempo. ¿Quién archiva bien en el Perú? Y hasta de repente, entre comillas, desaparece pues el cargo. Para otro tipo de situaciones podría darse la formalidad de la notificación, ¿no? Pero no para un hecho que implica su propio trabajo. Si hay conocimiento para cualquier tipo, cuando es verosímil, ¿no? Que tuvo conocimiento de la actuación de la decisión administrativa, entonces ya debe actuar, ¿no? Inclusive se podría como una acción penal, no sé si cuadraría el fraude procesal, porque estaría induciendo al juez a emitir una resolución del cual él sabe que ya no tiene derecho. No, porque ahí van a arguir lo que dice el señor, ¿no? Oye, pero acá hay una forma, hay que respetar las formas. Pero siempre va a ser más importante, al menos, por el principio de verdad material que está en el título preliminar de la 27444, la ley del procedimiento administrativo general, principio rector del derecho administrativo. El principio de verdad material implica que hay que servir a los hechos, ¿no? Que priman obviamente sobre determinadas formalidades. Bien, sí. ¿Cuál sería la medida probatoria que podría demostrar que ha habido conocimiento? Simplemente con la falta de pago de no ir al banco. Claro. O sea, ¿desde cuándo haría yo el cómputo del conocimiento? Si en caso Desde el momento en que ya no trabajo, ya. ¿no? O desde el momento en que no me pagan. Igual es, o sea, entonces yo voy y digo, ¿sabes qué está pasando? Notifícame.
para poder impugnar, es mi derecho, ¿no? Porque tú en tu resolución me tienes que motivar y me tienes que decir por qué me estás sacando, porque si no lo dices, estás actuando arbitrariamente, ¿no? Pero en ese caso, entonces ya tendría que ir a buscar la formalidad de la notificación para hacer el cómputo del plazo para poder formalizar. Claro, pero eso implica una actividad, no ser proactivo. Claro, yo lo No, entiendo en el no porque si, a ver, piensen ustedes, es razonable que alguien que haya trabajado normalmente, no haya cometido ninguna falta, lo saquen del trabajo así sin notificar y se quede tranquilo. No, está bien, Sí. me refiero pongamos en el hecho de que pongamos que este policía que pasa a retiro, Sí. lógicamente no le llega a notificar, y pongamos que el día 26 que es la fecha que se le tiene que hacer el pago a todo el mundo, pero el día 27 supuestamente saca su cobro. Entonces yo podría formular que tome conocimiento el día 26-27, de una u otra manera sí importa hacer el cómputo de plazo, No, porque incluso es por que, los días para claro, poder interponer la demanda necesito como la parte contraria demostrar que efectivamente trae una plaza de caducidad o no. en ese ejemplo que usted dice, estamos hablando de un pagado a fin de mes. O sea, lo sumo me enteraría a los 30 días, ¿no? Claro. Pero el plazo de 3 meses. Entonces, no puedo decir, oye, me enteré después de 3 meses que no me pagaron. No es creíble, ¿no? Bien, el numeral 2 de este artículo habla del proceso de lesividad. Hay un plazo de 2 años, no hay que recordarlo con el artículo 202.4 de la ley 27444. El proceso de lesividad es aquel que la propia entidad administrativa interpone ante el Poder Judicial para que se anule una resolución que ha emitido ella misma, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que hacía Petro Perú con algunas resoluciones que incorporaban indebidamente a trabajadores al régimen pensionario del decreto de ley 2530? Decía, oye, sacamos una resolución, es verdad, en virtud de ella te incorporaste, pero esa resolución adolece de causal de nulidad, tú no cumples los requisitos. Entonces, yo, Petro Perú, voy a accionar y voy a demandar vía proceso contencioso administrativo la nulidad de esa resolución. Eso se llama en doctrina proceso de lesividad. ¿Ya? La propia entidad está demandando la nulidad de la resolución que anteriormente emitió. Obviamente que los motivos para esto son observar el principio de legalidad, porque esa resolución no se condice con lo que dice la ley, porque el beneficiado no cumple con los requisitos, y proteger el interés público, ¿no? Porque esa pensión se está pagando con fondos estatales, ¿no? Con los fondos que en parte son financiados por otros impuestos, ¿no? Entonces, ese es el proceso de lesividad. Pero aquí miren ustedes la diferencia, ¿no? Yo, Petro Perú, me entero de esto, entonces tengo primero un año para hacerlo de oficio, o sea, yo mismo. Me entero un año, allá. Te saco tu resolución de oficio nula, ya tú quieres impugne, te anda el Poder Judicial como quieras. Pero si se me pasa el año, que este es el supuesto, tengo aún 2 años. 2 años para hacerlo ante el Poder Judicial. Ya vía demanda, ¿no? En total son 3 años. 3 años versus 3 meses. Entonces, claro, la explicación es, lo que pasa es que acá, además del control de legalidad, se está ventilando el interés público, ¿no? El interés público. Esa es la explicación. Pero de todas maneras, hay una desproporción, ¿no es cierto? Como alguien, acá este policía tenía 3 meses, y acá la entidad tiene 3 años, ¿no? Hay una desproporción de todas maneras. Ahora, profesor, ¿y qué pasa si se le otorga, si se le incluye a un trabajador en la 2530 y la entidad administrativa, pasado el año y luego los 2 años, no acciona? Ya no, pues, dale mate sin Va a procedente. tener que Dale mate sin gozar procedente. per se, financieramente, ese señor por satisfacción de población. Así demanda después de los 3 años y es improcedente la demanda. Ya venció el plazo. Ya lo vamos a ver. Sería improcedente. Y hay veces cuando lo hacen dentro del plazo, haciendo un paréntesis, ¿no? Y efectivamente se verifica que no cumplía con los requisitos, la resolución es nula, ¿no? Es nula. Pero ¿qué es lo que piden además? Piden lo que se conoce popularmente como el vómito negro.
ya pues devuelve todo lo que es cobrado indebidamente. Entonces ya la jurisprudencia ha dicho que eso no va porque esas pensiones finalmente tienen carácter alimenticio. Y está el principio, la presunción de legalidad del acto administrativo. Este acto administrativo contenido en la resolución se presume que se adecua a ley y por lo tanto en virtud de eso yo cobré mi pensión. Ah, no es así. Eso, acá también estamos en otro caso de viveza, por acaso. Pero en fin, esa es una cosa. El numeral 3, silencio legislativo negativo. ¿No? Se observa el 188.5 de la ley 27444. ¿No? Entonces, ¿qué dice el 188.5 de la ley 27444? Que cuando se configura el silencio legislativo negativo no corre, no opera ningún plazo. ¿No? Entonces, pongamos el ejemplo del policía. Le pasan al retiro en 2004, ¿no? Y yo entre los 15 días de notificado de que tomé conocimiento, deposité mi recurso de reconsideración, ¿no? Y nunca me contestaron. Entonces yo tengo la facultad de esperar a que me contesten, ¿no? O acogerme al silencio administrativo negativo, considerar que mi recurso ha sido desestimado. Entonces cuando me acojo al silencio administrativo negativo no opera ningún plazo, eso es lo que dice 188, ¿ya? No opera ningún plazo. Entonces simplemente impugno. ¿Qué es lo que voy a impugnar acá? La resolución fija que declara infundado mi recurso de reconsideración. Eso es el silencio administrativo negativo, ¿no? Es una ficción. Como no me has contestado, yo entiendo que me has dicho que no, pues por eso es negativo. Como me has dicho que no, ya agoté la vía administrativa, de ser el caso, y me voy al poder judicial. O sea, en ese caso sí no hay plazo. No, no hay plazo. Pueden poner su recurso de corrección en 2004 y 2012 de mandato. Sí. Invocando silencio administrativo negativo. Así es. ¿Ya? Y eso el Tribunal Constitucional también lo ha invocado. ¿Por qué? ¿Qué dicen? El silencio administrativo negativo es una potestad del administrado. Si es una potestad del administrado, no puede ser usada en su contra. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habría que premiar a la administración por no hacer nada, ¿no? Qué bacán. Entonces, reconsideraste, no digo nada, y después ya se te pasó el tren, ya no sería justo. Bien, numeral 4, dice silencio legislativo positivo, el tercero legitimado tiene más de 3 meses. Hay procedimientos en los cuales opera lo contrario, el silencio administrativo positivo, ¿no? Estoy pidiendo una licencia, no me contestan, debo entender que ya me la aceptaron, ¿no? Si eso eventualmente perjudica a un tercero, ese tercero tiene 3 meses para impugnar esa decisión. Pero son casos muy raros, no hemos visto esto. El numeral 5, actuaciones materiales. Muchas veces la administración no actúa a través de, o sea, no emite un acto administrativo. No hay nada en un papel, no hay un oficio, no hay una resolución, no hay nada. Simplemente actúa, ¿no? Como hacía, por ejemplo, el alcalde Castañeda o Fujimori también, ¿no? Primero actuaba y después ya comunicaba, explicaba, lo que sea. Entonces, cuando se produce eso, obviamente no estamos ante una resolución, un acto administrativo, y hay 3 meses del día siguiente que se toma conocimiento, ¿no? Yo me entero de que van a ampliar pues, la pista frente a mi casa y la vereda que antes era de 1,5 metros ahora es de 1,000 metros. Entonces eso afecta mis derechos, ¿no? Mi vida, mi salud, ¿no? Mi integridad física. Y profesor, ¿y cómo sería ahí el tema de probancia? Por ejemplo, en el caso que usted pone, para probar en la demanda que efectivamente se puedan sus actos, solo con fotografías, porque como no va a haber resolución. Se puede pedir una inspección judicial, ¿no? O se puede presentar un peritaje de parte. Pero obviamente las fotografías serían insuficientes.
cuando estamos en el caso del tercer procedimiento administrativo, los plazos se computan desde que toman conocimiento de la actuación impugnada. Muchas veces en el procedimiento administrativo, ¿no? Porque el procedimiento administrativo usualmente pues, se inicia, por ejemplo, con una solicitud o con una sanción, ¿no? Yo solicito licencia, ¿no? Me dicen que no en primera instancia, apelo, me dicen que no en segunda instancia, entonces ya me voy al contencioso, ¿no? Aquí me sancionan, me ponen una multa, reconsidero, me dicen que no, apelo, me dicen que no y me voy al contencioso. Pero puede ser que en este curso de procedimiento administrativo, ¿no?, haya un tercero que tenga interés, ¿no? Que tenga interés o que no haya tenido conocimiento del propio procedimiento administrativo. Entonces, cuando tiene conocimiento, él va a tener interés en cuestionar la decisión administrativa si lo viera por conveniente, ¿no? Si decidiera eso, por ejemplo, aquí, si en vez de decirle no en segunda instancia le dicen que sí, ¿no? Y aquí concluye, ya no tendría que iniciar el procedimiento de contencioso administrativo, aquí concluyó, ¿no? Entre mi solicitud, finalmente me dijeron que sí, pero en esta decisión estoy afectando a un tercero. Este tercero se entera después, ¿no? Se entera después. No sé, una rectificación de linderos o algo que perjudique mi derecho de propiedad, de posesión, lo que sea. Yo podría, cuando me entere que se ha tomado esa decisión, ese procedimiento administrativo, recién se computaría el plazo para que yo pueda impugnar eso, ¿no? Que impugnar ante el Poder Judicial, porque vamos a ver de que él no tiene que agotar vía administrativa, ¿no? Y precisamente entramos al tema del agotamiento de la vía administrativa. Aquí lo importante es que expresamente se dice en el artículo 20 que es requisito de procedencia el agotamiento de la vía administrativa conforme a la ley del procedimiento administrativo general o las normas especiales. Entonces, lo primero que tenemos que advertir acá es que nuestro sistema jurídico considera necesario el agotamiento de la vía administrativa, en otros sitios no. En otros sitios yo me voy de frente al Poder Judicial, o la vía administrativa tiene una sola instancia. Pero aquí en el Perú se dice que hay que agotar la vía administrativa. ¿Eso qué implica finalmente? Que se está privilegiando la autotutela administrativa. O sea, yo administración voy a tratar de resolver mis problemas primero en mi sede, soy juez y parte. Yo soy juez y parte de la administración. Se privilegia la autotutela administrativa frente a la tutela jurisdiccional efectiva del administrado. Porque el administrado tiene que pasar por ese tamiz de agotar la vía administrativa, porque si no lo hace, su demanda va a ser clara e improcedente, ¿ya? Entonces, ya en doctrina, ¿no? En doctrina, como ustedes tienen una cita en la hoja siguiente, González Pérez, que es un tratadista español, dice: la generalidad de la doctrina se muestra contraria al mantenimiento del agotamiento de la vía administrativa como presupuesto procesal. O sea, es optativa en otros sitios. Si quiero agotar la vía administrativa, si no, me voy de frente al Poder Judicial. Pero aquí y ahora en el Perú hay que agotar vía administrativa, salvo las excepciones que establece la propia ley. Entonces, el agotamiento de la vía administrativa realmente es una barrera para el administrado, ¿no? Como dice González Pérez, ya no debería ser obligatoria, debería ser optativa. El artículo 218.2 de la ley 27444, la ley del procedimiento administrativo general, señala cuándo se agota la vía administrativa, ¿no? Ahí tienen ustedes la transcripción casi total de la norma. Es fácil de entender cuando ya no hay instancia superior, cuando hay doble instancia, ahí concluya, ¿no? Y cuando se ha producido el silencio administrativo, ¿no? Respecto a un recurso de revisión, en fin.
el acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos. ¿No? Estamos hablando del proceso de lesividad que ya comenté hace un momento. Y los actos administrativos de los tribunales o consejos administrativos regidos por leyes especiales. Los reguladores, ¿no? Sintel, los Intran, los Intermin, OCE. ¿No? Entonces, acá se nos dice cómo se agota la vida administrativa, ¿no? Que para ponerlo en buen romance, impugnar. Cuando debe impugnar lo tengo que hacer. Reconsideración es optativo, eso sí. Pero sí tengo que impugnar en segunda instancia vía apelación. Y de repente vía revisión cuando la autoridad que va a resolver no es de competencia nacional, que ya es absolutamente exagerado. Pero para aplicar debidamente este requisito procesal, porque ahí la norma me está diciendo, oye, antes de ir al Poder Judicial, tienes que votar. La propia norma establece el principio de favorecimiento del proceso, el numeral 3 del artículo 2, el tubo. Entonces, ¿qué pasa? De cualquier duda respecto al agotamiento de la vía administrativa, el juez debe optar por admitir la demanda. O cuando la norma que establece el agotamiento de la vía administrativa es confusa, no es clara, igual hay que optar por admitir la demanda, por darle trámite a la demanda, favorecer el proceso, pro actione, como dicen en latín. Entonces, el agotamiento de la vía administrativa no debe ser rígido, no debe ser tajante, ¿no? Hay que tener un margen, ¿no? Un margen de razonabilidad, tanto más si en este informe defensorial 121, que es del año 2007, la Defensoría del Pueblo determinó que se producía lo que denominó los casos de indigencia legal. Ustedes saben que el indigente es aquel que no tiene un buen recurso, ¿no? Entonces, ¿por qué habla de indigencia legal? Porque los administrados no conocen el procedimiento administrativo, porque no son abogados, no se han preocupado por ocuparse del tema. Y como no se requiere intervención de abogado en sede administrativa, no se requiere, entonces ellos actúan a su real saber y entender. Entonces es una carga demasiado pesada para ellos, o sea, enterarse cuál es la norma aplicable, saber cuáles son los plazos, ¿no? Los 15 días para reconsiderar, para apelar, ¿no? Redactar un recurso impugnatorio, ¿no? Estoy cuestionando una resolución administrativa, un acto administrativo. Todo eso obviamente no lo manejan, y eso conlleva que o no agoten la vía administrativa o lo hagan deficientemente, y que cuando lleguen al Poder Judicial sus demandas sean declaradas improcedentes. Entonces eso abona a lo que dice el propio González Pérez, para que no se mantenga el agotamiento de la vía administrativa como presupuesto procesal, o sea, que no sea obligatorio. Esa es la realidad, ¿no? Entonces Giovanni Priori, por ejemplo, dice, tenemos que llegar a un momento en que ya no sea obligatorio pues agotar la vía administrativa. El que quiere lo hará, ¿no? Pero el que quiere es llegar frente al Poder Judicial. Sí. Yo voy directamente al Poder Judicial. El Poder Judicial me contesta que la vía administrativa, el plazo ya vencido. ¿El plazo vence o se mantiene? No, vence, vence. En sede administrativa hay lo que se conoce como cosa decidida. ¿Qué es la cosa decidida? Es algo parecido a la cosa juzgada. La cosa decidida es aquella resolución o acto administrativo que yo no he impugnado en su oportunidad. El plazo cobra, pues ya... Claro, porque ya esa resolución administrativa que no fue impugnada adquiere la calidad de cosa decidida. No. Como yo no la reconsideré, no la apelé, es firme. Y eso lo dice la propia ley 27444. ¿No? Entonces, no agoté la vía administrativa. Así de simple. Estábamos viendo ya pero hay excepciones, ¿no? Hay excepciones al agotamiento de la vía administrativa. Primero está el numeral 1 del artículo 21,
el proceso de lesividad. Obviamente, si la administración quiere anular su propia resolución, no va a agotar la vía administrativa ante sí misma, pues no. Sería absurdo, ¿no? De frente va al Poder Judicial. Numeral 2, proceso de cumplimiento. El mandado debe cumplir los requisitos del presidente vinculante de la sentencia del Tribunal Constitucional del expediente 568-2005 PCPC. Una de las actuaciones o una de las pretensiones que se puede solicitar en el contencioso es que la autoridad administrativa cumpla con lo que establece una norma o con lo que se dice en un acto administrativo, ¿no? Un obrero, por ejemplo, de una municipalidad dice: oye, me sacaron mi resolución reconociéndome un beneficio y hasta ahora no me pagan, entonces quiero que se cumpla lo que dice esa resolución, ¿no? A un empleado, digamos, por los obreros no, porque los obreros tienen el régimen laboral privado y se deben irse a laborar. Un empleado de la municipalidad dice: me reconocieron un beneficio en esta resolución, pero esto es como un diploma, ¿no? Lo tengo ahí en la pared, pero no sirve para nada. Entonces, quiero que se ejecute, ¿no? O quiero que se ejecute lo que dice una norma que es autoaplicativa. O sea, que de su publicación ya se puede ejecutar. En esos casos, yo no tengo que agotar vía administrativa. Lo que tengo que hacer es requerir simplemente a la entidad para que cumpla con lo que dice la ley, lo que dice el acto administrativo. Pasan 15 días, no lo cumplen, ya puedo acudir ante el Poder Judicial. Pero el proceso de cumplimiento implica que hay un mandato que se debe cumplir. El mandato está en la ley con el acto administrativo. Y ese mandato debe tener los requisitos que establece este presidente vinculante del Tribunal Constitucional en el expediente 568-2005. El mandato que sea vigente, actuado, que no esté sujeto a controversias, etc. Ese es un tema ya más de procesal constitucional, pero que se debe observar de todas maneras el proceso administrativo. El numeral 3, otra excepción es interpuesta por un tercero procedimiento administrativo, ¿no? El tercero que considera que en ese procedimiento administrativo en el cual no participó se ha practicado su derecho. No es razonable que él haga vía administrativa, ¿no? Si él nunca estuvo ahí, o sea, nunca tuvo la posibilidad de impugnar, se enteró después. Si se enteró después, entonces el plazo se computa desde que se entera y no tiene que agotar la vía administrativa. Después está el numeral 4 cuando se habla del contenido esencial del derecho a la pensión denegado en primera instancia administrativa. Y acá ya vemos un avance respecto al agotamiento de la vía administrativa, porque lo usual, como les decía hace un momento, es que uno agote la vía administrativa en 2 instancias. Eso es lo normal, y a veces hasta en 3, con recurso de revisión ante una autoridad de competencia nacional. Pero aquí, ¿qué se está diciendo? Que cuando se trata de pretensiones relativas al contenido esencial del derecho a la pensión, basta una instancia. Entonces yo voy, le pido pensión a la ONP, la ONP me dice que no, ya me pongo en el Poder Judicial. No necesito apelar esa decisión. Acá lo están diciendo. ¿Por qué? Porque al negarme la pensión me están afectando mi derecho, el contenido esencial de mi derecho. El contenido esencial del derecho a la pensión ha sido fijado en esta sentencia del Tribunal Constitucional, el caso de Anicama, que ustedes han escuchado, la 1417 del 2005, precedente vinculante de observancia obligatoria, de acuerdo con el artículo 7, el título preliminar del Código Procesal Constitucional y por la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es el contenido esencial, ven esta sentencia, pero básicamente es si yo tengo unos requisitos y me niegan el acceso a la pensión, o si la pensión que se me abona es inferior a un mínimo que el tribunal estableció en esa época en 415 nuevos soles, ¿no? Y así hay otros supuestos que establece el tribunal esta sentencia. Entonces ahí solamente necesito que me digan no una vez, no 2 veces, no vía una segunda negativa al denegar un recurso de apelación que tendría que interponer, ¿no? Usualmente. Bien, entonces ahora vamos a ver los requisitos especiales de admisibilidad, ¿no? La admisibilidad de la demanda, obviamente, ¿no? La demanda contencioso administrativa. De eso es lo que estamos hablando, en el artículo 22 del TUO, ¿no?
Dice, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil. Los requisitos de la demanda, bueno, que todos ustedes saben, aquí dice quién es el demandante, el demandado, la pretensión, los medios probatorios. En 425 están los anexos de la demanda, ¿no? Todo lo que hay que adjuntar, ¿no? Desde el DNI, el poder si es el caso, los medios probatorios, la tasa, en fin, las notificaciones, etc. Pero además de todo eso, ¿no? Dice, son requisitos especiales de admisibilidad de la demanda, especiales, o sea, inherentes al proceso contencioso administrativo, ¿no? Además de los requisitos que establece el Código Procesal Civil, en el tubo de la ley del proceso contencioso administrativo, establecen estos dos requisitos especiales de admisibilidad. Primero, el documento que permite el agotamiento de la vía administrativa, salvo las excepciones contempladas por la presente ley. Usualmente, cuando es una resolución que agota la vía administrativa, lo dice, ¿no? En la parte resolutiva de un artículo, la parte resolutiva dice, dándose por agotada la vía administrativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando me dicen ahí que presente ese documento, es para que el juez vea si mi demanda ha sido presentada o no dentro del plazo de los 3 meses, si opera o no la caducidad, si se me pasó el tren o no, ¿no? Ah, ¿cuál es tu documento de agotamiento de la ley administrativa? Ah, ya, muy bien. ¿Cuándo te notificaron? El documento puede ser pues el 2 de agosto, me notificaron el 19 de agosto, porque es el 20. Entonces, a partir del 20 voy a contar los 3 meses. ¿Cuándo presentaste la demanda? Dentro fue los 3 meses. Y ahí está la causa de improcedencia. Entonces, es para eso, ¿no? Para eso es. Si no presento este documento, no me admiten la demanda. Me declaran inadmisible. Me dan un plazo, solamente 3 días, para que presente el documento. ¿Ya? Y si no presento el documento, me rechazan la demanda. Si presento el documento y estoy dentro de los 3 meses, me admiten la demanda. Si presento el documento y estoy fuera de los 3 meses, me declaran improcedente la demanda. Doctor, disculpe, sí. En este caso, si no hay notificación, ¿cómo podría demostrar el conocimiento que sería el otro supuesto? ¿En qué caso? Por ejemplo, me declaran improcedente la habilitación de un vehículo. Ya. La resolución todavía no me llega, Ya. digamos, por temas internos de la municipalidad. Pero yo tengo conocimiento que esto no es así, que el vehículo todavía no está habilitado, porque en inspectoría verifican la plan de estacionamiento de la ruta de la empresa, y el vehículo que está con los logos, los elementos característicos de la ruta, no tiene la autorización respectiva. Ya. Entonces, en ese momento el inspector municipal va y hace las observaciones. O sea, no me pone una papeleta ni levanta un acta. Levanta un acta de información. Levanta un acta. Y ya tengo conocimiento. Claro, ya tengo conocimiento. Entonces, ahí sí tengo que presentar la demanda, ¿no? Dentro de los 3 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque así me admitan la demanda. Cuando contesten la demanda, van a decir, oye, un momentito, acá operaba la caducidad, porque de acuerdo con esta acta tuvo conocimiento en tal fecha, y la demanda ha sido después de los 3 meses. O sea, el juez no se va a dar cuenta en ese momento, porque el mundo tiene Yo como administrado no me convendría esperar la notificación, porque ese vehículo que está listo, dispuesto. Estoy corriendo el riesgo de que al contestar la demanda me digan, oye, todavía no sí sabía porque este la. Ahora, ese es un riesgo, ¿no? Porque la administración tampoco es tan eficiente que digamos. No sé si alguien trabaja en una procuraduría acá. ¿Nadie? Bueno, los procuradores deben ser por la cara que tienen, pero realmente muchas veces no presentan una buena defensa. No es un augurio jugársela, ¿no? Y un buen abogado no debe dejar eso a la suerte, sino ponerse en las situaciones que le den seguridad para él y su cliente. Bien, estábamos en el documento que permite el agotamiento de la vía administrativa. El numeral 2 dice, en el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 3, este es el proceso de licividad, por si acaso.
la entidad administrativa que demanda realizar sus propios actos deberá acompañar el expediente de la demanda. O sea, el expediente en el cual se emitió el acto que yo pretendo que se declare nulo. Ese lo tengo yo, pues, ¿no? Obviamente. Entonces, lo voy a presentar con mi demanda, ¿no? Con mi demanda está ahí, apuntadito. Si no, me sacan igual, me sacan el previo. Me declaran inadmisible la demanda, me dan un plazo, y preferentemente no haces allá, te rechazo la demanda, ¿no? Entonces, esos son los requisitos especiales de admisibilidad. Ahora vamos a ver el artículo 23, que es la improcedencia de la demanda, ¿no? Entonces hay dos formas, pues, de revisar una demanda, ¿no? Vía inadmisibilidad, ulterior rechazo, cuando no se cumple un requisito de admisibilidad, o vía improcedencia, cuando no se cumple un requisito de procedibilidad, ¿no? Estamos en el segundo supuesto, la improcedencia de la demanda. Y acá voy a hacer un paréntesis. La mayoría de los jueces, da la abrumadora carga procesal que tienen, y también por una cuestión, si se quiere, de naturaleza humana, van a examinar muy bien sus demandas y van a analizarlas bien, porque para ellos es nuestro trabajo. Una demanda mal planteada significa un proceso menos, ¿no? Entonces, y revisan demandas todas las semanas. Entonces uno tiene que ser muy prolijo, tiene que revisar concienzudamente que su demanda cumpla con los requisitos de admisibilidad y procedibilidad, ¿no? Que no esté incursa en ninguna de las causales de improcedencia que vamos a ver ahorita, ¿no? Si ustedes estuvieran en el lugar de los jueces, yo creo que seguramente harían lo mismo. Ya tengo 5.000 expedientes, a ver que si me digo algunos cuantos, pero de acuerdo a ley. No, a lo que voy es a que va a haber esa, no digo que todos, pero vamos a ver esa predisposición de ver, ¿no? Y es humano, es humano, o sea, nadie quiere recargarse de trabajo, ¿no? Si acá la ley me dice que esto lo voy a rechazar, entonces voy a ser bien concienzudo y lo rechazo o lo claro procedente. Entonces hay que tener cuidado con estos temas, ¿no? En el artículo 23, este numeral 1 dice: contra actuación no contemplada en el artículo 4 de la ley. En el artículo 4 de la ley, estamos hablando del TUO, están las actuaciones administrativas que se pueden, ¿no?, impugnar vía el proceso contencioso administrativo. Los actos administrativos, la actuación material, ¿no? Los temas de la contratación pública, antes era el tema laboral del sector público, etc. Pero ¿qué pasa si en mi demanda, ¿no?, en el petitorio de mi demanda, no estoy cuestionando una actuación que está en este artículo 4? Obviamente que mi demanda es improcedente. Por ejemplo, un caso en el cual yo pido indemnización por responsabilidad civil extracontractual. Oye, a mí yo le pedí pensión a la ONP. La ONP me negó mi pensión. Pasó el tiempo, mi esposa se accidentó, yo tuve que atenderla en un nosocomio, en un centro de salud privado, y tuve que pagar. Y eso es lo que tuve que pagar, me tiene que indemnizar la ONP porque me negó mi pensión. Entonces, eso no es una actuación que está prevista en el artículo 4 de la ley, ¿no? Es una especie de intento de ligazón, ¿no?, causa-efecto de algo que completamente no está en el artículo 4, ¿no? Si quiero pedir eso, lo puedo pedir, pero en vía civil, ¿no? En vía civil lo puedo pedir, pero no en el contencioso, ¿no? Entonces, tienen que seguirse las actuaciones que están en el artículo 4. Repito, todo lo que son actos administrativos, resoluciones administrativas, cese de actuación material, ¿no?, ejecución de un acto administrativo que vulnere las normas, el tema de la contratación pública, pero ese tema ya es muy escaso porque la mayoría de los contratos de obras públicas se establece el arbitraje, ¿no? Ustedes sabrán, el arbitraje.
y el tema laboral público ya ha sido pasado a los juzgados laborales, porque antes los juzgados laborales solamente veían los temas del régimen laboral de la actividad privada, ¿no? 728 como se conoce, ahora están viendo todo, o 76, entonces ya eso ha sido modificado por un tema de competencia con la materia. Entonces hay que ser ya muy torpe para no, en mi petitorio, plantear algo que no se ve pues, en el contencioso. Algo que es naturaleza laboral, que es naturaleza civil, estaría causando la improcedencia y la demanda. El numeral número 2, fueron los plazos de caducidad que acabamos de ver. Se pasó el plazo y el demanda es improcedente, ¿no? De acá hay algo grave, dice impedimento de inicio de cualquier otro proceso judicial. Ya no tengo otra opción, ni siquiera tengo el amparo. Ya. La única manera sería vía amparo cuestionar la sentencia o esa resolución a la fecha de notificación. Y es lo usual, o sea, es muy difícil que no sea así. Si no, los interesados piden que les notifiquen. Un interesado va a pedir que notifiquen. Porque tiene que notificar, ¿por qué no le van a notificar? Ya será el tema que impune, que ese es el problema. Numeral 6, no se pidió resolución motivada para el proceso de licividad. El proceso de licividad, además de la observancia en este plazo que hemos mencionado, que al final suman 3 años, ¿no? También tiene que emitirse una resolución motivada, esto es, la entidad administrativa que pretende que se declare nula su propia resolución porque vulnera la legalidad y el interés público, tiene que explicar eso en una resolución. Tiene que decir por qué se vulnera la legalidad, por qué se afecta el interés público y por lo tanto por qué se justifica una demanda contencioso administrativa ante el Poder Judicial. Todo eso está en una resolución motivada, que tiene que existir. Si eso no existe, también la demanda va a ser declarada improcedente. ¿Ya? Entonces hay una justificación pues, para que la entidad administrativa impugne su propio acto, ¿no? Recuerdo un caso de una empresa era el Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes pedía que se declare una autorización de funcionamiento a un ómnibus de una empresa de transporte. ¿Por qué? Porque habían detectado que ese era un bus camión. Y en su oportunidad no lo hicieron y le dieron la autorización. Y venía funcionando. Se pasó el año y después se dan unos años al Poder Judicial a pedir la nulidad de esa resolución, ¿no? Y ¿qué había pasado? Que en realidad se les había transcurrido más de los 2 años, ¿no? Entonces el fiscal, que en ese caso vio mala fe, ellos sabían que era un bus camión y así han sorprendido a la autoridad y la autoridad por esa autorización. Pero una cosa es decir, otra cosa es lo que fluye del expediente. Yo puedo tener mis ideas, mi experiencia de vida, mi conocimiento del tema, me pueden llegar a una conclusión, pero eso tiene que estar respaldado con lo que esté en el expediente, ¿no? Porque así yo tenga esa idea y tenga una presunción y quizás esta certeza, si eso no se condice con lo que está en el expediente, pues eso queda ahí nomás de mi fuero interno. Yo no puedo decir, no, a mí me parece que había mala fe, ¿no? Tiene razón fiscal, había mala fe. En ese caso, el fiscal decía que había mala fe porque eso fluía de un informe del propio Ministerio de Transporte. Pero en el informe no se decía para nada que se había tomado de mala fe, al contrario, se decía lo siguiente: oye, la autoridad que dio la autorización, sin esperar que llegue la ficha de registro vehicular, dio la autorización. ¿No? O sea, una negligencia, un apresuramiento. ¿Eso le es imputable al administrado? No le es imputable. Y más aún, si uno revisaba la tarjeta de propiedad, veía que ese ómnibus había sido fabricado creo que en 91 y había sido adquirido por el administrado después de 6-7 años. O sea, lo compró usado.
Entonces, si lo hubiera comprado nuevo, obviamente que ahí sí estaríamos ante una evidencia de que él sabía que lo compró como un camión y después lo adoptó a bus. Y lo compró nuevo. Pero si lo ha comprado usado, ¿cómo podemos tener la certeza de que él sabía que ese era un bus camión? Ese empresario sale y dice, acá tienes un bus, está bien el precio, ya lo compro. No hay certeza. Entonces, yo no puedo resolver un caso en base a mis ideas, deducciones. Y bueno, es un bus camión que está autorizado, sí está autorizado, sí está autorizado. Se pasó los plazos, en fin. Son cosas que a veces no puedo decir. Por ejemplo, hubiera sido factible que un tercero hubiera interpuesto un proceso administrativo sobre esa licencia de vehículo, ya que el tercero no está sujeto a plazo. No, porque el tercero tendría que mostrar interés para obrar. Pero en ese caso, si es que da un servicio público de una otra manera, podría tener... Claro, ahí podría ser el Ministerio Público porque la propia ley lo faculta. Claro, o sea, El Ministerio Público podría intervenir, es cierto, podría ser. Pero en este caso en concreto no se dio. No fue así. No, solamente la salida que hubiera podido salir en ese momento. No, pero en este caso era la entidad pues, la que pedía la entidad era la parte demandante, ¿no? Y el emplazado era el administrado. El Ministerio Público intervino, pero como dictaminador, no como parte. El Ministerio Público tendría que intervenir como parte, ¿no? Para que él pueda accionar en ese sentido. Bien, entonces estamos en el proceso de admisibilidad, resolución motivada, ¿no? Los supuestos del 427, los grados 7 del 427, ya sabemos, ¿no? Falta de interés para obrar, falta de interés para obrar, caducidad, no hay conexión entre los hechos y el petitorio, en fin, indebida acumulación de pretensiones. Sobre esto último, indebida acumulación de pretensiones, hay que tener cuidado, como les decía hace un momento, ¿no? Yo no puedo, si bien es cierto, hay actuaciones administrativas que son susceptibles de ser impugnadas ante el Poder Judicial, yo no puedo mezclar papas con camotes, ¿no? Por un lado pido que me consideren como contratada a plazo indeterminado y así mismo que me den mi licencia, ¿no? Entonces, son temas distintos, no hay conexidad ni indebida acumulación de pretensiones. No tiene que ser así, si no se va a acabar el procedimiento de la demanda. Respecto a la revisión de los acuerdos administrativos que está en el artículo 24, en principio lo que establece la norma del TUO es que se va a revisar lo actuado en sede administrativa. Eso está en un expediente administrativo. Es un expediente. Entonces, usualmente, cuando ustedes ven un proceso contencioso, este es el expediente judicial, mi demanda, y aquí está el expediente administrativo, están amarraditos, ¿no? Porque aquí se va a revisar lo que se hizo aquí. ¿Ya? Entonces, es necesario contar con el expediente administrativo, porque justamente yo voy a revisar si lo que se decidió aquí se adecua a la normatividad vigente y si se han vulnerado o no los derechos del administrado. Entonces, para poder hacer esa revisión necesito el expediente administrativo. Y por eso es que aquí, en el artículo 24, se indica que hay 15 días para que la entidad remita el expediente administrativo. De lo contrario, hay apremios, hay multas, ¿no? Hay inclusive remisión de copias al Ministerio Público para que ejerza su función, ¿no? Estamos hablando de un proceso penal. ¿Cuál es? Acá el ejemplo más ilustrativo es el caso de la ONG, ¿no? Los administrados han pedido gozar una pensión o han pedido que su pensión se incremente, ¿no? Les pagan 500 soles, quieren ganar 800. Y eso lo han pedido en sede administrativa, ¿no? Han seguido el procedimiento administrativo, le dijeron que no, en ambas instancias, ahora ya no es necesario, como sabemos, es una instancia, pero antes no era así. Entonces acá le dijeron que no, y todo esto está pues en un expediente administrativo, ¿no? Entonces es necesario
como les decía, tener a la vista el expediente administrativo para poder revisar. Pero la ONP es la entidad pública más demandada actualmente, ¿no? Algunos dicen que no es la oficina de normalización previsional, sino la oficina de negación previsional. Todo el mundo dice que no, ¿no? Entonces, son los más demandados. Tienen tal cantidad de demandas que contratan empresas para que les organicen sus archivos. Entonces, usualmente no remiten el expediente en los 15 días. ¿Qué hacen los jueces? Lo requieren, lo van requiriendo hasta que los multen. Y ahí sí ya apelan, ¿no? Apelan y finalmente tienen el expediente. Pero puede ser que lo hayan perdido, se hayan traspapelado, no se encuentre. Entonces, el juez puede prescindir del expediente. ¿Ya? Porque ¿qué pasaría si no se encuentra el expediente? Se truncaría la posibilidad de obtener tutela judicial efectiva, ¿no? Y hasta se podrían dar casos de mala fe, ¿no? La entidad de repente a propósito no quiere enviar el expediente administrativo, no importa que me multen, ¿no? Pero hay que paralizar ese proceso. Entonces, frente a eso, está la posibilidad de prescindir el expediente administrativo, porque finalmente el propio demandante diligente ha podido presentar copias de las resoluciones administrativas, ¿no?, de los actuados más importantes, y con eso se puede resolver. Porque si no sería inviable prescindir el expediente administrativo, ¿no? Si se puede prescindir el expediente administrativo, es que con determinados documentos, determinados actuados en sede administrativa se puede resolver. ¿Y quién se preocupa de proporcionar eso? El demandante. El demandante es el que interesa, obviamente. Por eso se dice que el incumplimiento no suspende la tramitación del proceso, se aplica el 282 del CPC, o sea, se extraen conclusiones adversas de toda esta conducta procesal que mantiene el demandado. Incluso se dice que el juez puede apreciar como una negativa de reconocimiento de verdad, esta negativa como un reconocimiento de verdad de los hechos alegados, ¿no? Pero eso es relativo, ¿eh? Eso tiene que ir acompañado con otros medios probatorios. Yo no puedo resolver un caso simplemente porque no se cumple el expediente administrativo, no tendría sustento, ¿no? Por eso les decía, el propio demandante es el que proporciona los documentos necesarios para resolver el caso. Ahora, las demás entidades usualmente remiten el expediente administrativo. Por ahí algunas municipalidades no, pero si hablamos de Colombia, hablamos del Tribunal Fiscal, de Cinerismo, Ciftel, todos remiten el expediente administrativo. Algunos tienen hasta 20 tomos. Un expediente, por ejemplo, del Tribunal Fiscal, un expediente de copia, en el cual hay intereses entre empresas, obviamente. La documentación es profusa. ¿Cuáles son los efectos de la revisión de la demanda? Hoy pide la vigencia en ejecución del acto administrativo, ¿no? Salvo que haya medida cautelar o lo contrario. Entonces, en derecho administrativo existe el principio de ejecutoriedad. ¿Qué significa eso? Que cuando el acto administrativo se emite, ¿no?, y adquiere la calidad de firme, esto es, se emitió en primera instancia, fue impugnado, se emitió en segunda instancia, se agotó la vía administrativa, entonces se puede ejecutar, ¿no? Incluso la sanción ya se puede ir ejecutando, así sea impugnada, ya se puede ir ejecutando. Entonces, ¿por qué? Porque está este principio de ejecutoriedad que es un beneficio de la administración, ¿no? ¿Cómo parar eso? Con una cautelar, pues, ¿no? Con una medida cautelar, que puede ser fuera del proceso, ¿no? Puede ser fuera del proceso y puede ser también dentro del proceso. Entonces, la sola presentación de la demanda contenciosa no impide la ejecución del acto impugnado, ¿no? Hay una resolución de multa que quedó firme, yo la estoy impugnando vía proceso contencioso administrativo, estoy pidiendo que se declare su nulidad. La sola presentación de mi demanda no va a conllevar que se pare la ejecución de esa multa, el cobro de esa multa. Lo podré hacer si es que solicito una medida cautelar y me la dan, ¿no? De la cautelar, que es provisoria, variable, como ustedes saben, dirá suspendas de los efectos de la multa hasta que resolvamos
este tema en la sentencia. ¿Ya? Puede ser también que la norma disponga lo contrario. El principio de ejecutoriedad lo van a encontrar ustedes en el artículo 192 de la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general. ¿Ya? Ahora, cuando dicen que la ley disponga lo contrario, esto es que además de que yo pueda suspender la ejecución del acto administrativo impugnado a través de una cautelar, puede ser que la propia ley, la norma, establezca esa suspensión. Y eso ocurre con los procedimientos coactivos, ¿no? Acá ustedes tienen el artículo 16, literal E del TFUE de la ley 26.979, aprobado por el decreto supremo 018, que dice esta norma. Dice que cuando yo presento una demanda contencioso administrativa contra el título que está siendo ejecutado, entonces el ejecutor coactivo debe suspender el procedimiento coactivo. O sea, esto merece una explicación. Los clásicos son las multas del SAT, ¿no? Esto es lo que más hay. Entonces me ponen una papeleta de tránsito, ¿no? Y me notifican, yo lo impugno, y me pasan, como no pago, tampoco me impugno ni pago, me pasan el coactivo, el procedimiento coactivo. Aquí me dan 7 días para pagar bajo el procedimiento de ejecución pasada. Como no pago, me dan emite una cautelar y me capturan el vehículo. Ah, recién ahí despierto. ¿Qué hago? Entonces, voy y puedo pedir una revisión judicial por el señor, pero en la revisión judicial se van a ver temas de procedimientos. Si se vulneró no le dio proceso. Lo clásico es que leen que nunca me notificaron, no lo que sí la ley. Pero lo que dice el 16 es que si yo estoy cuestionando, pongamos que aquí está la multa, yo la impugné, tuve un recurso de apelación, el cual fue resuelto por otra resolución, entonces agoté la vía administrativa, ¿no? Entonces, como agoté la vía administrativa, demando, le pongo la demanda contencioso administrativa, y a pesar de haber demandado, me pasan al coactivo, se paga obviamente. Entonces, en ese supuesto, como ya tengo mi demanda, ahí se suspende. Igual también se suspende cuando yo pongo la resolución judicial. O sea, la ley está diciendo que se debe suspender. Ahora, esto que está beneficiando a los infractores de tránsito, porque es la verdad, ¿no? Nació porque ustedes han leído los periodos de consideramiento en unos pueblitos, pues, del diablo perdió el poncho, en eso, una resolución de pago a la Telefónica, a una empresa de 4, 5, 6 millones. Estaban en ejecución coactiva, iban al banco y embarcaban. Entonces, a fin de evitar eso, es que se diseñó todo este procedimiento. Si le pongo la demanda contenciosa, debe suspender el procedimiento coactivo. Si le mando la revisión judicial, también, ¿no? Pero eso ya es cierto que ha desaparecido, pero ha favorecido a los infractores de tránsito. Usualmente son los transportistas, ¿no? Porque un particular que tiene su vehículo no va a esperar que le pague, ¿no? Pero nosotros ya estamos acostumbrados. Así que estamos en ese tema. Bien. Las vías procedimentales que existen actualmente en el TFUE son dos: el proceso urgente y el procedimiento especial. Inicialmente el contencioso nació como un proceso abreviado, cuando todavía estaba regulado por el Código Procesal Civil. De ahí se desgajó, ¿no? Se da la ley y después está el TFUE. Ha habido sucesivas modificaciones, pero lo que hay aquí ahora actualmente son dos vías procedimentales: el proceso urgente y el procedimiento especial. El urgente es el equivalente a un sumerísimo, ¿ya? No igual, equivalente. ¿Qué se puede pedir ahí en el urgente? Es cualquier actuación material. Obviamente no ha habido un acto administrativo formal, una resolución, pero ya me están afectando mi derecho. En el proceso de cumplimiento, que ya lo hemos comentado, hay una norma o hay un acto administrativo que me reconoce un derecho y no se está cumpliendo. Está el tema de materia previsional, referidas al contenido esencial del derecho a la pensión, que también lo hemos visto, ¿no?
Entonces, esos tres supuestos se pueden demandar, se pueden tramitar a través del procedimiento que es teóricamente es el más rápido. ¿Qué se necesita acreditar? Interés tutelar en cierto y manifiesto, necesidad incontrolable, única y eficaz. Esto única y eficaz es relativo, ¿no? Porque si en materia tradicional hablamos de lo referido al contenido esencial del derecho a la pensión, eso también se puede ver vía amparo. La propia sentencia del tribunal que tienen ahí, la 1465 de 2005, lo establece así. Entonces yo ponía el amparo, por ello, bueno, eso es urgente. ¿No? ¿Cuáles son las reglas del procedimiento? Como ustedes ven ahí, es sumarísimo. Traslado por 3 días para que contesten la demanda, promoción una solución, la sentencia en el plazo de 5 días. Apelar 5 días, y en el caso de que no estén los supuestos anteriores, se puede adaptar la vía al procedimiento judicial. Como ustedes pueden advertir, aquí no interviene ya el fiscal como dictaminador, ¿no? Porque lo que caracteriza un procedimiento de procesión administrativa es la intervención del Ministerio Público como dictaminador, o hay veces como parte. Lo usual es como dictaminador, o sea, emite una opinión, se termina de tramitar el proceso, ya está por la sentencia, que va levante el fiscal provincial, el de instancia, el fiscal superior. El fiscal emite un dictamen dando su opinión. ¿Qué opina por qué? Porque se declare fundada la demanda, porque se declare infundada la demanda, si es segunda instancia, porque se confirme, porque se revoque, porque se anule, ¿no? Entonces, dan su opinión. Para una propuesta para decirle que ese es un paso innecesario, ¿no? Ya bastante tiene la administrada por adoptar la vía administrativa, seguir un largo proceso judicial y encima que el fiscal tenga que emitir su opinión. Pero ese es un tema de reforma legislativa, ¿no? En todo caso, en el proceso urgente el fiscal interviene. Eso abrevia la tramitación, como comprenderán, ¿no? Abrevia la tramitación. Entonces solamente estas 3 materias se pueden ver en el proceso urgente. Cese, cualquier actuación material, proceso de cumplimiento, y en materia tradicional, las referidas al procedimiento judicial. Todo lo demás, o sea, por defecto, ¿no? Todo lo que no es esto, nulidad, acto administrativo, conocimiento de la función administrativa, ineficacia de la función administrativa. Se ve en el procedimiento especial, el artículo 28. Eso se dice, las demás previsiones no previstas en el artículo 26. En el procedimiento especial, que es el más común, el más usual, ¿no? Lo que más hay, no se admite reconvención, ¿no? ¿Esto qué significa? Que si yo, por ejemplo, demando una entidad administrativa, esta no podrá reconvenir, no podrá a su vez demandarme a mí, ¿no? Lo que sí se da, por ejemplo, en vía civil, ¿no? En esos casos de propiedad, ¿no? Yo le pongo una demanda de reivindicación y reconviene con mejor derecho una civilización. Permite hacer un expediente de este juego. Entonces, eso no se da ya. No se da. Y laboral tampoco, que yo sepa, se da, ¿no? Porque ustedes saben que el empleador puede demandar al trabajador porque le hicimos el perjuicio, ¿no? Patrimonial. Entonces, si yo tengo un trabajador que me despedido porque se me estaba robando, y él dice que no, que el despido es arbitrario o es nulo, y me demanda, yo no podría recomendar y decirle, ah no, entonces indemnízame por lo que me has robado. Tendría que iniciar otro proceso. Acá igual, acá el entidad no puede recomendar. Yo, como en el caso de estar trabajando en la municipalidad, estoy pidiendo que el contrato se pase determinado, yo podría recomendar y decirme, oye, tú has incurrido en determinada falta y por lo tanto estoy pidiendo que se declare esa situación, ¿no? Que se valide en todo caso mi decisión de despedirlo. El saneamiento procesal es mediante auto, sin audiencia. Lo usual de un abreviado es que haya una audiencia entonces saneamiento, ¿no? Porque ahí hay la posibilidad de conciliar, ¿no es cierto? Entonces, lo normal es que se inicie pues la audiencia, obviamente está la parte introductoria, después está la conciliación, si no hay conciliación, fijación de puntos controvertidos, la definición de los medios probatorios, ¿no?
Entonces, la etapa conciliatoria requiere de la presencia de las partes, ¿no es cierto? ¿Cómo van a conciliar si no están? Tienen que estar ahí. Y si están siendo sus abogados, mejor. Pues los abogados son los que no quieren que concilien. Claro, se acaba el edificio, se acaba el proceso. Entonces, tengo colegas que muchas veces han conciliado y de hecho los abogados que se retiran. Y ya surgió la conciliación. Entonces, por eso es necesario que estén presentes. Pero en el contencioso, ¿quién tendría que conciliar? El administrado con el Estado. El Estado concilia. El Estado no concilia. Por más que la reforma de la ley de los procuradores diga que sí pueden tener una autorización, el Estado no concilia. Entonces, ¿para qué sería la necesaria la presencia de los dos si no se va a conciliar? Mejor emitimos un auto, ¿no? En el auto se va a poder todo eso, pero ya no con la presencia de las partes. Entonces, excepcionalmente se puede disponer una audiencia de prueba, ¿no? Cuando el juez, al admitir los medios probatorios, de oficio o a pedido de parte, considera que es necesario una testimoniante, de parte, etc. Pero es muy, muy raro. Y como si dictamen fiscal, el cual tiene que ser emitido en el plazo de 15 días, la cosa está escrita para sentenciar, ¿no? Se puede pedir informe antes de la sentencia. Antes los fiscales no tenían plazo, ahora tienen 15 días. O emiten o no, pero igual devuelven el expediente. Entonces, eso hace que se resuelven porque realmente es ponerlos en evidencia, que no metan, que devuelvan el expediente sin dictamen, podría ponerse en evidencia. Los plazos los tienen ahí, son 3 días para tasas de oposiciones, probatorias, 5 días para excepciones o defensas previas, usualmente se usan excepciones, caducidad, falta de agotamiento de la vida administrativa. Si el juez no se dio cuenta al calificar la demanda, yo lo puedo plantear vía excepción, ¿no? Igual con la caducidad. 10 días para contestar la demanda, 3 para pedir informe oral, 15 días para sentenciar, desde la causa, 5 días para apelar. ¿No? Estos plazos lamentablemente no se cumplen. ¿Por qué? Por la elevada carga procesal, ¿no? Y porque es justo reconocerlo, hay magistrados que no tienen las condiciones para hacerlo, no son lo suficientemente diligentes para tramitar sus procesos, pero no son todos. A mí me gusta generalizar. Yo estuve en San Marcos en 1980 y ahí nos decían terroristas a todos. No, pues era absolutamente injusto porque era una minoría la que estaba metida en ese sentido. La mayoría era de izquierda, pero no participaba en los terroristas. Y había un buen sector que no era de izquierda. Bueno, la notificación electrónica está vigente, pero no se aplica porque no se han implementado los mecanismos, ¿no? Pero el día que esto funcione, va a ser realmente un paso trascendental en la mejora de la administración de justicia. Porque los problemas con las notificaciones son realmente fuertes, ¿no? Aún así, por cédula siempre se va a tener que notificar el traslado de la demanda, obviamente, la situación de audiencia, digamos, en el caso que sea necesario una audiencia de prueba, el autosaneamiento procesal, obviamente, porque ahí se resuelven las excepciones, las cuestiones probatorias, la sentencia, por supuesto, y otras que el juez quiera considere pertinente. Lo repito, esto no está vigente. El día que la notificación electrónica esté vigente, los procesos van a abreviarse bastante, se van a superar muchas dificultades que hay, muchas veces debido a la mala fe de las propias partes. Muy bien, señores, continuaremos el próximo martes con el tema de las